Las cifras demuestran un aumento, esto es una cifra estatal, de 40.645 nuevos jugadores al mes en lo que es el juego online. El 77% de los jóvenes utilizan el móvil para jugar online y la accesibilidad de los jóvenes a los salones de apuestas por su cercanía a institutos es de 150 metros. En contraposición a todos estos datos alarmantes, esta Dirección General de Salud Pública ha sido la única dirección general que ha sido puesta en tela de juicio por todas las asociaciones, Droga Alcohol, Proyecto Hombre, por el Colegio de Médicos, por sus malas praxis en lo que es prevención y drogadicción. El Gobierno de Aragón ha mirado hacia otro lado durante todo este tiempo. El dinero que recauda, y lo recauda, me van a permitir, con avidez y con prontitud, no deriva hacia estas personas que están aquejadas y que están incrementándose de una manera importante y que están padeciendo la ludopatía. Ni se ha asignado ningún dinero para mayor asistencia, ni ha habido dinero para especificidad. No ha habido ninguna voluntad política ni económica, aparte de haberlo aprobado, para tratar este tema. La propuesta que vamos a ir insistiendo y que además la demandan y que lo que será ponerlo en marcha es ese 0,5% de lo que son la recaudación que recibe la DGA en el tema de impuestos y tasas, que alcanza en el 2018, en el 2017 alcanzó los 54 millones de euros, eso, que el 0,5% se destine a lo que es prevención y asistencia a personas que están aquejadas de ludopatía.